Bienvenidos a otro episodio de este podcast sin nombre, todavía no tiene nombre. Em, Hace como 2, 3 días más o menos empecé a publicar historias y cosas que quería empezarles a traer, temas específicos sobre bienes y raíces, sobre inversiones, sobre lo que sea que quisieran realmente escuchar ustedes. Y los dos temas que vamos a tener esta semana y la semana que viene van a ser bienes y raíces, que es un tema que realmente a mí me gusta mucho. Y también vamos a tener el tema de los seguros, ¿ok? Que también obviamente me gusta mucho porque es lo que hago todos los días. Pero el día de hoy tenemos a Elda Puleo, y ella es una guest, una invitada especial por dos razones. Una, porque es la persona con la que comparto mi vida. Wow. am, y dos, porque am, por yo compartir mi vida con ella, ella literalmente la conocí hace como 5 años más o menos, ¿verdad? Más o menos, 5 años. O sea, ella secretamente empezó a venderme casas y venderme casas No, y no, venderme casas. no, 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 Y no, literal ella sabía que nosotros íbamos a terminar juntos y no, me vendió todas estas casas y ahora es no. como que, y ahora que estamos juntos, entonces ella misteriosamente se Esa beneficia de parte es todas esas totalmente ventas. mentira. Esa parte es totalmente mentira. Pero bueno, bienvenida, Gracias, señorita. gracias. Am, y bueno, creo que por la introducción que acabo de dar, ¿cómo nos conocimos? ¿Qué te acuerdas de cómo nos conocimos? Es que ¿te acuerdas mira, nosotros ya habíamos hecho un primer podcast y Ujú. siempre dijimos, ¿y cómo nos conocimos? No tenemos ni Sí, idea. Pero comenzamos a trabajar juntos, bueno, no sé, desde que tú abriste la agencia, sí, yo más o tendría menos sí. poco en real estate y comenzamos a trabajar juntos. Obviamente la parte de seguro está súper vinculada con real estate y no solamente por la parte de apoyar a las personas, sino que también tú te involucraste totalmente en el área de real estate y bueno, así nos comenzamos a apoyar, pero no tengo ni idea de cómo nos conocimos. Sí, yo tampoco, pero bueno, am, de alguna forma terminamos aquí y literal, o sea, Esto es como sarcástico, te sí. lo juro, y qué Am, bueno. y bueno, estamos en el estudio donde grabamos el podcast todo el tiempo, que es en nuestra casa, y ha sido espectador en vivo de los episodios anteriores del podcast, así que nada, bienvenida. Gracias. Yo Am, siempre estoy escondidita por ahí o abajo escuchando y así pendiente de todo y hoy estoy aquí, es como, ay, sí, me gustó literal. más escucharlo de lejos. Y que no, que está nerviosa y cuando está nerviosa que tuerce el pie No, de sí, por izquierdo si y... acaso. No lo van a creer, pero fue como sábado por la noche que, hey, vamos a grabar el podcast Rose. Y le dije, ¿qué? O sea, estamos en la casa. Sí, esto es un sábado por la noche en la casa. Bueno, todo por sorpresa es mejor. Ok, creo que antes de comenzar, háblame un poquito o sea, yo conozco tu historia, pero como si no la conociera, háblame un poquito de quién es Elda Puleo, hace cuánto tiempo estás aquí, o sea, ¿cómo te gustaría leer una biografía de ti? Si te preguntaran, o sea, ¿quién es Elda Puleo? No es la Poli, es una mujer emprendedora. Ok, O sea, digamos que yo siempre digo, como todo inmigrante, todos tenemos la historia que queremos contar, pero contarla desde la parte del éxito, contarla desde la parte del crecimiento. Y eso es lo que siempre me gusta compartir, porque todos llegamos aquí y yo creo que no hay alguien que yo ya sé qué voy a hacer, ¿no? Todos llegamos y sí, a dónde llegué, no sé, sí, ¿no? literal. Y bueno, pues yo llegué como, no sé, quizás como muchos o quizás como pocos, no tenía ni idea quién iba a quedar en Estados Unidos. Yo creo que es de esas decisiones a ¿Llegaste de veces dónde? de Venezuela. Ok. Pero tú también, ambos somos de Venezuela, por si acaso nos conocimos aquí, no en Venezuela. Pero fue una de esas decisiones que fueron tomadas sin tomarse, o sea, pasó. O Ujú. sea, yo creo que Dios te pone en el lugar que te tiene que poner, porque creo que de haberme puesto a elegir, quizás no hubiese tomado la decisión de frente ¿De qué? de venirme a Estados Unidos. Es ¿Por más, qué? en mis planes siempre estaba Europa, o sea, mis abuelos eran italianos, estaba tramitando pasaporte europeo, mi plan era España. Decía, termino maestría, me voy a España. O sea, ese Pero siempre hoy fue en mi día, o plan. sea, hoy en día, nosotros también, nosotros en una de las veces que estábamos, o sea, y como analizando las posibilidades, los países, o sea, porque realmente irse de Venezuela como que ya estaba Sí, ya. lamentablemente sobreentendido que teníamos que hacerlo, o sea, vimos Ecuador, imagínate tú, o sea,
una de las opciones era Ecuador. Pero, o sea, hoy viéndolo desde el punto de vista de logros, de cómo funciona el país, de 100%. todo lo demás, o sea, me imagino que tú también tienes muchos amigos, yo tengo muchos amigos en Europa, en otros Sí, países, y es, o sea, totalmente diferente. O sea, yo sí, creo que una de las cosas que yo digo, Dios puso en el camino de nosotros la opción el camino perfecto, porque literalmente lo que nosotros estamos logrando aquí en este país hubiese tomado el triple del trabajo lograrlo en cualquier otro país, totalmente. incluso en Europa, que tiene una economía fuerte dentro de lo que cabe o lo que sea, pero no es esta. Es que aquí definitivamente, o sea, es otro estilo de vida. Ujú. Una cosa es trabajar para vivir y vivir para trabajar, Sí, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre Europa y Estados Unidos, definitivamente. sí. Y tengo amigos en Europa y familia en Europa, porque la gran mayoría, obviamente, como teníamos pasaporte europeo, fueron a Europa y ahorita contrastando y no evaluándolo por las demás personas, sino evaluándolo qué estuviese haciendo allá o comparando la carrera de un agente de bienes raíces en Europa, yo digo, wow. O sea, ¿cuántas personas de las que yo conozco han comprado casa y ya yo no estoy en mi primera casa, sino que seguimos creciendo? Ujú. Entonces, definitivamente Dios te pone en el lugar preciso. Sí, y bueno, una de las cosas que acabas de decir es, muchas personas viven para trabajar y no trabajan para vivir, ¿no? Uh -huh. O sea, pero una de las cosas que yo siempre digo es por qué deberíamos escucharte a ti en el tema de bienes y raíces, o a cualquier persona en su tema específicamente. Y creo que para eso también tenemos que irnos hacia atrás un poquito, ¿no? Porque me imagino que en algún momento viviste para trabajar también aquí incluso. O sea, ¿cómo comenzaste? O sea, en qué, cómo fue ese Es comienzo como que de... me pregunte una historia que ella sabe. Sí, yo sé, yo sé. Y como, bueno, llegué a Estados Unidos, mi primer trabajo fue cuidando niños, fue de nanny. O sea, una cosa que a mí, en el fondo la amé porque, o sea, creo que despierta ese como lado maternal de ti y fue bonito. Aunque los niños yo creo que en el fondo hasta me hacían bullying a mí, y ahora llegó un momento de que ya no quiero ir, iba así como en el carro, camino a cuidar a los niños. Ay, Dios mío, estoy mala. Es de esos pasos que tienes que vivir y que tienes que aceptar en el momento en el que los estás viviendo. Entonces empecé como nani, entonces me tocaba hacer de todo en esa casa, yo salía como agotada, ya no aguantaba el dolor de espalda, lo veía aquí todo el día y yo decía, trabajaba de 7 de la mañana a 7 de la noche, literal, yo sacaba el bebé de la cuna y lo dejaba en la cuna, o sea, él está todo el día conmigo, más los otros niños que van a trabajar y salieron. Ganando, me imagino, 1000 al día. Sí, mira, mira, te lo juro, yo me acuerdo que yo ganaba $10 la hora, no estaba tan mal para muchas Ujú, personas, ujú. pero yo salía y era como que, ay, o sea, siempre me daban como en la mesita de entrada el billetico así, y yo lo agarraba así cuando salí, yo, ay, Dios mío, con Uno de aquella 100. emoción. Sí, una vez Ok. sí. Sí, entre 10 a 12 horas trabajaba, o sea, Ujú. literal casi todo el día, de 7 a 7 de la noche. Y era de domingo a domingo, o sea, no había día de descanso, o sea, todos los días. Yo creo que una de las cosas que diferencia las personas o sea, porque a una de las cosas que quiero llegar es que las personas con las que yo trato de rodearme y trabajar y todo lo demás son personas que hacen las cosas porque quieren, porque les gusta, porque les apasiona y no solamente por el dinero, porque creo que eso te diferencia inmediatamente Sí. porque hace que trabajes para otra persona y no para ti nada más. Ujú. O sea, a otra persona me refiero el cliente, el consumidor, la persona que está poniendo su confianza en ti. Y yo creo que, o sea, una como de las cualidades comunes que tienen todas esas personas es que no empezaron donde están, ¿sabes? O sea, es como, una de las cosas que yo siempre digo es que o sea, el yo haber reciclado basura y lavado platos y todo lo demás es como, me hace como apreciar, me hace como querer ahora darle como a todo el mundo que yo pueda esas herramientas. ¿Tú sientes eso más o menos? Uno, sí, y hay otra parte que identifico mucho y lo hemos hablado también, y es como que todas esas personas que tú ves con grandes historias de éxito, no importa cómo comenzaron, siempre daban el 100 en lo que sea que estuviesen haciendo. Ujú. Entonces eso te Literal. diferencia porque tú sabes que como el lavaplatos vas a dar el 100, yo como nani va a dar el 100, después me tocó en venta de leads, trabajando en tienda, o sea, en lo que sea que fuera,
o sea, yo quería, o sea, dar mi 100 y destacar y hacer lo que, bien lo que sea que me tocara hacer, Sí. así no fuese lo que más me gustara. ¿Y cuántas personas realmente dicen, no, es que lo que pasa es que cuando llegue a lo que yo quiero llegar, ahí sí voy a dar el 100% de mí? O sea, muchas personas es como Ujú. que, o sea, están esperando ese siguiente paso para dar su 100%, pero al final del día, si no haces lo que tienes que hacer y si no lo haces al 100% en lo que sea que te toque hacer, nunca lo vas a hacer realmente. Y es algo Sí, que yo siempre, o sea, trato como de empujar siempre en las personas con las que tengo la oportunidad de hablar, que están comenzando, que están llegando, que lo que sea, y es, o sea, y hay algo que yo te he comentado, pero que me gustaría compartirlo aquí, y es que nunca sabes quién te está viendo. Y yo creo que si no te ujú, está viendo nadie, te estás viendo tú. Y o sea, si tú te vas a la cama contigo todas las noches y tú sabes que diste todo, es como ese proceso que empieza dentro de ti y así vas descubriendo esa siguiente versión que de la nada tiene ese siguiente trabajo y esa otra oportunidad y todo lo demás que parece suerte, pero al final del día fue que nunca trabajo. paraste. Es que yo creo que hay un elemento fundamental que hablaste allí, y es que cuando trabajas, lo que sea que hagas, lo estás haciendo para ti. Ujú, O sea, obviamente puedes trabajar por alguien más, pero tú tienes un fin que te beneficia a ti, si no, no estarías allí. Y hasta que no aceptes que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo por ti, para crecer o por cualquier objetivo que tengas, y no por alguien más, ahí vas a dar tu 100. Pero si tú llegas a ese trabajo todos los días y dices, ay, pero es que mi jefe, pero es que no sé qué, nunca vas a dar tu 100 hasta que tú literal. no le veas el valor realmente a lo que tú estás haciendo. Creo que eso es como que el elemento que nos diferencia mucho, que realmente amamos lo que hacemos, Ujú. porque tú sabes que el servicio que das, que estás allí, que, o sea, Pero ¿cómo haces? O sea, porque hay muchas personas que dicen, y esto es una pregunta, por cierto, esto es una pregunta que yo no sabría responder y que no he sabido ay responder. Dios. Pero, o sea, tú acabas de decir algo y o sea, el dar tu 100% porque, o sea, sabes que o sea, está sirviendo, o sea, ¿cómo tú sabes que lo que tú estás haciendo te está llevando a lo que tú quieres ser en ese momento? O sea, porque yo no lo sabía. O sea, yo no sabía que lavando platos iba a llegar hasta donde estoy hoy en día. O sea, yo lo que sabía era, yo voy a dar lo mejor de mí en todo lo que yo haga y punto. O sea, vamos a ver dónde me lleva Dios. Pero, o sea, ¿cómo fue para ti el proceso de cuando tú eras nani ser la mejor nani? Cuando vendías paneles solares, vender paneles solares lo mejor que puede. O sea, ¿de dónde sale eso? Yo creo que eso va en cada quien. O sea, eso va en motivación de tu ser, en forma de ser, en disciplina, en lo que tú eres. O sea, porque créeme, cuando estaba en Nani me decían, yo era agente de real estate o agente de bienes raíces de Venezuela, y cuando estaba en Nani me decían, pero es que debería sacar la licencia aquí. ¿Y por dónde empiezo? O sea, ¿cómo Sí, es eso? O sea, sí, sí, sí. no era ni posible ni remoto, o sea, eso no era ni una opción. No es como que yo decía, voy todos los días a hacer nani porque yo voy a sacar la licencia de real estate. Yo Ujú, lo veía mega recontra lejano. ujú. O sea, era como que Pero es que tú imposible. sabes que eso, o sea, a eso me refiero, porque cuando tú tienes, o sea, por ejemplo, yo quería ser abogado, ¿no? Y, o sea, realmente, pues nunca lo fui. Yo creo que pues, ya nunca, ya no lo fui, o sea, ya para qué. Pero, o sea, como que nunca, o sea, yo nunca vi lo que estaba haciendo. O sea, por ejemplo, fíjate que tú terminaste haciendo lo que a lo mejor en ese momento pensaste que no ibas a poder terminar haciendo, o cómo lo hago, o Lo lo que sea. quería y lo Por soñaba, eso, pero no lo no terminé a veías ver ese, tangible. exacto, o sea, no veías los pasos que tenías que Ujú, tomar. Pero, o sea, a lo que voy con eso es, o sea, tú dices, está en ti, pero yo siento que eso también está en, o sea, a lo que yo quiero ujú, llegar es, siento que eso está en muchas personas, solamente que hay veces que uno bloquea esa parte, y creo que lo estábamos hablando hoy, de hecho, o ujú. sea, es como muchas personas como que, sí, como que bloquean el que lo ¿De qué que era soy? yo en Venezuela ya no lo voy a poder ser aquí, contra a lo mejor que tú digas, ok, sí, puede ser que no vayas a ser abogado, pero puedes tener la vida que querías tener desde un principio con la que siempre soñaste a lo mejor en otra profesión. Y creo que, o sea, tienes que tener como un balance de humildad, pero también con creer en ti, era lo que estábamos hablando Ujú, temprano. O sea, es sí. como, por ejemplo, una persona o sea,
a lo mejor las personas que son venezolanas se identifican con esto y no sé si las demás nacionalidades tendrán la misma, lo mismo pasando, pero hay muchas personas con las que yo hablo que a lo mejor eran abogados o eran ingenieros o eran arquitectos o eran, o sea, una profesión en Venezuela Mm, de alto prestigio, por decirlo de alguna manera, y entonces llegan aquí como con esa mentalidad de que porque yo era abogado, porque yo era ingeniero, ujú, entonces tengo que empezar como abogado. No, pero también la preparación que te llevaste en todos esos años es algo que también. deberías llevar contigo. O sea, porque puede ser que hoy estés lavando platos, sí, pero tú sabes que dentro de ti hay mucho más potencial. Y yo creo que eso es lo que yo siempre creí sobre mí, ¿sabes? O sea, como dentro de mí siempre estuvo yo sé que hay algo más, o sea, yo sé que Dios tiene algo más para mí, pero por ahorita sé que hoy tengo que estar en esta posición. O sea, sí fue así durante tu proceso. Es que yo creo que no lo veía, o sea, no lo veía y realmente llego al mismo punto que tú. Tú crees en ti y también tuve una escuela increíble de universidad. Y yo decía, o sea, cuando estuve en la universidad fue una de las mejores alumnas. Cuando me gradué con honores, o sea, siempre era como que en todo lo que esté, quiero destacar, pero destacar Ujú. de la mejor forma. Entonces, yo no veía como que el destacar era parte de mí, Sí, porque sea lo que sea que hiciera, quería exacto. hacerlo bien. Y obviamente no veía el fin, no veía el fin. Mi fin era ser la mejor versión de mí en lo que estaba haciendo en ese Y momento, todavía a lo mejor no lo ves. O sea, que te probablemente. digan, o sea, ¿cuál es el fin? O sea, tienes a lo No, mejor 50 años de vida de enfrente de ti. O sea, realmente el fin, si alguien me dice cuál es tu fin, es como que, o sea, ya va. es que yo siento que la gran mayoría de nosotros trabaja con metas muy a corto plazo, ¿no? Y es normal, ok, puede haber una meta muy, muy grande, pero tienes que fraccionarla para poder ir llegando a Ujú. esa. Y tenemos que vivir e ir aceptando cada uno de los pasos para poder llegar al paso más grande. En el momento en el que tú no aceptas ese pequeño paso es donde te frustras, te quedas atrás Sí, y ya exacto. no sigues al siguiente porque no supiste llevar ese momento. Sí, pero es que fíjate, o sea, y ahí exactamente quería llegar, y es, desde que estabas en Venezuela querías ser la mejor estudiante, Uh -huh. desde que estabas en Venezuela a lo mejor querías ser la mejor agente de bienes y raíces en Venezuela, luego llegaste aquí o sea, siempre quisiste ser la mejor nani, o sea, y siento que por eso es que es importante que la gente entienda que Sí. lo que sea que estés haciendo hoy, hazlo lo mejor que puedas porque no vas a llegar a ese último paso o a esa meta y de la nada volverte bueno o ahora sí dar tu mejor versión. Es mentira. Es que yo siento que nunca hay una mejor versión, siempre hay algo que mejorar. O sea, esa mejor versión es tú hoy, pero todos los días puedes ser algo mejor de lo Sí, que pero fuiste lo que ayer. digo es, o sea, que las personas no, o sea, que las personas que están lavando platos hoy, o que están haciendo Uber, o que están haciendo Grubhub, o que están haciendo lo que sea que estén haciendo que no es lo que quieren ser, utilizan muchas veces como excusa que porque están haciendo eso, entonces ellos no están dando su mejor versión. Y para mí es No, mentira. O sea, para mí si totalmente. no eres el mejor driver de Uber que yo pueda tener, en el momento en que me monte en un Uber no vas a ser el mejor nada. O sea, mi manera de verlo, porque siento que lo que acabas de decir está en ti. Y creo que, o sea, las personas que tienen la capacidad de dar su mejor versión son las personas que cuando están haciendo lo que quieren hacer, que es bienes y raíces en tu caso, son las mejores agentes que pueden ser. Y son las personas que educan al consumidor y son las personas que, o sea, te llevan por el proceso y te explican porque llevas toda la vida haciendo lo mejor en lo que hacías. No esperaste a que fuiste la mejor agente porque creo que es un músculo que se trabaja a lo largo de tu vida y cuando llegas a ese momento ya lo tienes o Mm. sea, fortalecido al punto en que ahora es simplemente ser la mejor agente. ¿Sí? Sí, lo entiendo perfectamente, pero es el trabajar el día a día, el darle con todo, el estar ahí, el estar presente, el trabajar con intención de que quiero hacer esto porque quiero ser esa versión de mí que el día de mañana no se va a arrepentir porque llegó la oportunidad y no la pude Ujú. alcanzar porque no está dando lo mejor que Sí, podía dar. sí, 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 totalmente. Y, o sea, realmente, o sea, para cerrar como la introducción, porque tampoco, bueno, o sea, vamos a hablar todo el día de esto nada más, o sea, es súper importante porque
hay muchos team members o muchas personas que yo oigo hoy en día y trabajan para un agente y quieren tener su oficina un día y es como que, no, bueno, porque es que cuando tenga mi oficina entonces voy a... Y es como que, o sea, no, si no lo estás haciendo hoy, donde Ujú. estés, no me digas que lo vas a Es que hacer. lo hablamos mucho de la disciplina o de ir al gimnasio o de comer bien. O sea, vamos a esperar a tal cosa para hacer la Ujú. siguiente cosa o vamos a comenzar a ejercitarnos el próximo mes porque queremos ir a la carrera. Si no lo empiezas a trabajar desde hoy, nunca vas a llegar al punto en el que quieres llegar. O sea, es mantenerte constante en las cosas que quieres hacer para poder lograrlas. Literal. Y no es que, o sea, vamos a aclararlo, todos tenemos esos baches y esos altibajos, no es que ahí sí todos los días me paro al gimnasio y nunca hay un día que no me dé como que, conchale, me cueste pararme, Sí, porque no, pasa, claro. pero que ese día que me costó pararme sea menos que todos los días que mantengo en constancia lo que quiero. Sí. No, y que al final, o sea, no, con eso o con lo que sea que estemos hablando, realmente nunca vamos a estar queriendo decir como que, o sea, no hay, o sea, altibajos, o sea, yo creo que entre más trates, más seas y más te conviertas, más altibajos van a haber. O sea, yo creo que eso no se elimina, creo que más bien se incrementa. Pero sí, o sea, creo que eso es lo que te ha llevado porque eh, para los que no saben, o sea, tú sí lo sabes, pero para los que no saben, yo estuve comprando una casa incluso antes de Uh -huh, conocerte, y se cayó la transacción y no la compró, y bueno, o sea, lo que sea, pero en esa transacción me acuerdo que la persona con la que estuve trabajando, o sea, el agente de uh bienes y -huh. raíces con el que estuve trabajando, o sea, no hubo ni la mitad de la comunicación, ni la educación, ni nada que hubo contigo. Y, o sea, yo creo que todo se traduce a lo mismo. O sea, creo que si tú hubieses visto a esa persona hace 20 años, Uh -huh. no dio nunca lo mejor que pudo dar siendo, no sé, o sea, vendedor de paneles, lo que sea. O sea, creo que todo se traduce a eso y creo que por eso vuelvo y repito. O sea, el día de tu evento, o sea, estábamos haciendo, eras tú en bienes y raíces, María Andrea estaba haciendo lo de los préstamos, estaba esta persona de reparación de créditos y estaba otro de taxes y lo que sea. Y creo que en ese momento lo que todos teníamos en común era que teníamos un grupo de personas enfrente de nosotros y lo que todos queríamos era dar todo el conocimiento y toda la educación a la comunidad como fuese posible. Y creo que esas son el tipo de personas que terminan simplemente teniendo éxito, Uh porque hay -huh. veces que hasta tú misma me dices, es como que, pero es que, o sea, a mí me llegan solo los clientes y no es suerte, es el trabajo, es la educación, es el corazón, es la intención. Sí. Tú sabes que en estos días estaba reunido con la persona de taxes y un cliente que creo que fue de mis primeros clientes, ya en su tercera casa, y él me decía, es que lo que usted me diga yo lo hago. Y yo, o sea, Exacto. es crear esa relación y esa confianza. Es que sabes que cuando, aquí historia corta, de cuando yo presenté mis segundos taxes, obviamente ya ahí todavía ni idea de real estate, que todo el mundo lo que escucha por ahí y me pasó a mí también y que sí, con los segundos taxes puedes comprar casa y yo sí, termino de declarar y yo, ahora cómo compro casa y me dicen, no, esos taxes no te sirven para nada y Ujú. yo me quedé como que no me sirven para nada, si son mis segundos taxes, por Dios. Sí, Y cuando entré en toda esta área de real estate, obviamente me traté de educar en cada uno de los elementos, ¿no? O sea, si alguien me pregunta de taxes, de crédito, de todo, pues saber un poco de todo y saber cómo direccionar eso claro. y tratar de educar al máximo posible porque uno mismo a veces se descalifica. Y yo creo que ese es el peor error o el más común de la gente que está pensando en invertir en bienes raíces. Dice, no, necesito mucho dinero o necesito un crédito de 800 y te autodescalificas sin llegar a ningún lado. Con esta historia de los taxes, yo dije, o sea, realmente me encantaría poder llegar, o sea, una persona que por lo menos deje de cometer un error en su declaración de taxes, o una persona que escuche un video mío y diga, ay, yo quiero hacer un cosigner de mi primo, o esos pequeños tips que puedo dar y que alguna persona me escuche, logre algo. Sí, totalmente, sí. Y creo que, o sea, hay muchas veces, yo creo que, no sé, el 80% de las cosas que nosotros hacemos está como sin un beneficio inmediato. Y Uh creo que -huh. también, o sea, eso es súper importante, porque creo que, bueno, de hecho, o sea, por eso estamos aquí, ¿no? O sea, estamos tratando de que la mayor cantidad de personas posibles puedan entrar en lo que a lo mejor muchas personas que es algo que quiero que empecemos ya a hablar y es,
muchas personas piensan o ven eso de comprar una casa o de invertir o de todo eso como algo que quedó en Venezuela o en México, en Colombia o donde O sea súper que eres. lejano que aquí no es. O sea, Es más, aquí, o sea, voy a vivir para trabajar y ya. O sea, para ujú, pagar una renta o lo que sea. Y, o sea, o sea, ¿qué le dirías a esas personas que piensan eso? O sea, vamos a empezar a hablar como de componentes un poquito más adelante, ok. pero, o sea, ¿qué le dirías a esa persona que hoy ve a lo mejor eso lejano? O sea, o porque tiene una casa y no ve cómo comprar una Ujú. segunda, o porque está rentando y piensa que toda la vida tiene que rentar. Uno, yo creo que a veces lo llaman el sueño americano por decirlo que es muy lejano, ¿no? Ujú, Y creo que lo que es llenarse de información, porque no hay una persona que yo llegue a mi oficina y realmente a veces sueno repetitiva y le diga, no, usted no califica, tenemos que arreglar esto, tenemos que arreglar aquello, pero si estamos aquí seguramente todos trabajamos, todos tenemos algún familiar que también nos puede ayudar como cosigner, todos tenemos un crédito, porque tenemos líneas de crédito, tarjetas de crédito, simplemente es el buen comportamiento ujú, de esas cosas. Yo le dije, mira, toda persona, si usted está haciendo bien sus cosas, no hay razón por la que realmente no se pueda hacer. ujú. O sea, que algunas tenemos que arreglarles un poquito más, definitivamente, porque hay unas que, bueno, les salió una colección o les salió aquí aquello, pero todo se puede arreglar. Claro. O sea, todo es tan tangible, tan cuadriculado. Yo siempre le digo a la gente que no es que, o sea, en un préstamo todo es como es cuadrado, es blanco o es negro, es sí o es O no. sea, lo que estás diciendo es básicamente cualquier persona puede comprar. O Todo. sea, porque vuelvo y repito, o sea, yo creo que el mensaje inicial de todo esto creo que, y lo quiero, o sea, quiero sacarte esa información porque te veo, o sea, te veo ayudar a personas que están ilegales. Te veo ayudar a Ay, personas a comprar a casas que tienen un trabajo que a lo mejor pensaron inicialmente que, o sea, jamás iban a calificar para una casa. Te he visto ayudar a personas que, o sea, has utilizado historial de empleo de países, o sea, ha sido, o sea, como yo pensaba que tenías que tener ciertos requerimientos y solamente las personas que tenían dinero compraban, o sea, yo era partícipe de ese grupo. pero si volvemos a esa historia y volvemos hasta tu caso personal, yo hasta tú mismo un día me llamaste y Sí. me dijiste, es que creo que ahorita no calificaba. Y eso fue lo primero que me dijiste. Yo creo que mi mamá todavía no, y yo y tal. Y yo te dije, ¿por qué no? Ujú. Y te empecé a sacar información y a sacar información. Y yo le dije, te dije, Pero es claro. que fíjate que, o sea, cuando hicimos esa primera compra, fue literal, o sea, ya yo había abierto mi oficina. O sea, no era que era una persona totalmente ignorante sobre todo. O sea, yo sabía sobre varias cosas y todavía no sabía que se podía comprar en ese momento. O sea, yo me Ujú. acuerdo clarísimo. O sea, yo te llamé y estaba de regreso de la oficina y te dije, mira, o sea, me gustaría que empieces a darle forma al archivo de mi mamá para que ella compre el año de arriba. Y tú, ¿y qué? ¿Pero por qué el año de arriba? Y yo, porque necesitamos esperar otro año. Y tú, no. Y yo, ¿cómo que no? Y empezamos a hablar de eso y a eso quiero llegar. Es que hay dos extremos, y Ujú, lo voy a desglosar como tú. Las personas que no saben y se autodescalifican, y las personas que saben mucho y se autodescalifican. ujú. Entonces tú estás en ese punto del otro lado, de que no dos taxes, tarará, 2 años de historial de empleo, y siempre hay una forma en la que se puede llegar. Justamente en ese momento estamos manejando un programa de 1 año de historial de empleo y pudimos hacer la transacción. O Exacto. sea, es simplemente ver Y cuál es bueno, la eso, modalidad que te puede eso, ayudar. eso es súper importante. O sea, que hay muchos programas diferentes. O Sí. sea, que a lo mejor, porque sí, totalmente. Y, o sea, y o sea, yo hasta el día que no me entregaron la llave, Tú no yo lo dije, o sea, creías. estuvimos 45 días de transacción y yo te decía, o sea, o sea, perdimos el depósito, perdimos todo, o sea, esto no Bueno, se va a deben dar, confesar que este era el ser más incrédulo del mundo de la literal. transacción. Y yo, Pero, o sea, por esa razón es que quiero que, que hablemos sobre esto, porque hay muchas personas así, ¿me entiendes? O es sea, hay muchas personas que, por eso te digo, a lo mejor dicen, no, es que yo tengo un IT number, no tengo un social, totalmente. no soy ciudadano. O sea, yo me acuerdo clarito una vez que una persona me dijo, o sea, yo soy residente permanente, yo no soy ciudadano, yo no puedo comprar. Y es como que, o sea, no, No, señora, claro ya que está. sí. O sea, yo he visto, o sea, yo tenía permiso de trabajo cuando compré ¡compre! O sea, es como, Sí. como, como esa parte en donde a lo mejor uno a veces lo ve muy lejos porque vuelvo a lo mismo hasta con los trabajos.
O sea, hay trabajos que tú ni siquiera aplicas porque piensas que son para personas. Yo me acuerdo cuando a mí me promovieron a limpiar mesas en el restaurante, yo le decía a mi mamá, mamá, o sea, este es un trabajo que, o sea, los americanos quieren, o sea, ¿cómo me lo dieron a mí? ¿Me entiendes? Y es lo mismo con una casa, o sea, ¿qué, qué programas, o sea, cómo Ok, se puede, o sea, cómo podemos empezar a darle un poquito sí. Mira, uno, creo que la gran mayoría de personas, hasta que no está en la firma, no se lo cree. Es como que, ay, ahorita está pasando. Dos, siempre, y los lenders quizás me van a odiar por esto, porque yo siempre digo que es mejor primero consultar al realtor, porque un realtor no trabaja con un solo lender, ¿ok? Y conoce diferentes programas. Por ejemplo, cuando yo tengo una persona enfrente, o sea, empiezo a hacer una serie de preguntas y es, tú eres ciudadano, tú eres, o sea, ¿por qué? Porque hay programas para ITIN para personas que no tienen documentos y de... que pueden entrar con un bajo enganche. O sea, una persona completamente ilegal puede comprar una casa. Sí. ¿Ok? O sea, persona ilegal, persona extranjera, persona con TPS, persona asilada, ciudadano, residente, absolutamente para todos ellos hay programas diferentes. Y yo Entonces, creo que eso es súper importante, o sea, volviendo a por qué es importante escoger a la persona con la que tú estás haciendo tu transacción. Porque hay muchas personas, como esa persona de la residencia, o sea, imagínate tú, o sea, residente permanente y pensaba que no podía comprar. Su realtor anterior le había dicho que no podía. porque es que, ¿sabes qué? Y me pasa mucho y bueno, o sea, como soy latina, conozco mucho de, Ujú. no tengo papeles, tengo Exacto. diferentes estatus y me pasa mucho que llego a veces con un lender que es americano y le digo, esto es un IT number y me dice, ¿qué es eso? Exacto. Y yo, bueno, esto resulta que es un número que te Es un da el número que, IRS sí, porque que tú no sabes que tienes el documento. gobierno sí sabe que hay ilegales y, o sea, de hecho queremos Exacto. que hayan, o sea, y es una cosa que Entonces, cuando tú se le aplica a no, alguien como que, no lo entiende, no sí, lo entiende. Entonces, es buscar a las personas que saben trabajar estos tipos ujú, de files. ujú, No todos los lenders lo saben trabajar. Inclusive me ha pasado con files que yo digo, o sea, esto no es así porque ya lo he trabajado históricamente con muchos bancos de otra forma, a veces las rentas y todo eso, y me dicen no, y es la forma en la que lo pueda ver el banco. Por eso me gusta trabajar con diferentes lenders porque yo sé cómo podemos manejar determinados casos. Pero claro, volvemos a lo mismo. ITIN, pueden comprar casa. Residentes ciudadanos, TPS, asilados en proceso, todos. ujú, Inclusive hay un gramito que dice como que, bueno, pero es que si yo no soy ciudadano, tengo menos beneficios a la hora de comprar. Los programas de asistencia son para ciudadanos como personas que están en un proceso que tienen un social, o sea, absolutamente es exactamente lo mismo. O sea, no es que me varía el programa FHA para ciudadano y para, o sea, sí, es el asilado. Es el programa y mismo. califica quien califica y listo, Exacto, o sea, exacto. es el mismo. Los programas de asistencia igual, o sea, no tiene nada que ver con el estatus legal en el que tengas. Ahora, en la rama de, ok, quiénes califican y todo eso, ¿cuál es típicamente el down payment porque sabes que justamente hace como una semana estaba viendo un video de una persona que es como finanzas y todo lo Uh -huh. demás. Y, o sea, en todo el video él hacía siempre referencia de 20% de down payment. Y, o sea, es difícil, ¿me entiendes? O sea, yo me acuerdo la primera vez que, o sea, yo tenía $5,000 en la cuenta ahorrado y yo sentía que era multimillonario. O sea, yo vi Total. los 5,000 en la cuenta y yo decía, Dios mío, o sea, qué se hace con Tú, tanto dinero? tú sabes que a mí Y, me pasa igualmente. Uno lo vive uno personalmente como que, ay, tengo más. Y al principio, cuando me llegaban los clientes, como cuando veía los estados de cuenta, que yo decía, "Ah, uy, si tiene ahorros y los veía ujú, grandes. Y cada vez veía como clientes que eran sí, inversionistas y iba creciendo. Y yo, wow, tremendo cliente. pero, o sea, 20% es súper difícil Sí. reunirlo. No, imagínate una persona que gana por hora todos los días, O sea, 40. es que es ¿Cuándo? imposible que tú puedas comprar una, bueno, o sea, no digo imposible, o sea, No, hay yo en mi personas que mente ahorran, limitante, ¿no? Pero, o pero sea, a la pregunta que quiero llegar es, la persona que ve una casa en $400,000 uh-huh, y que viene de ese video que a lo mejor yo vi, muchas dice, personas a se lo mejor vieron, califica. se descalifica también porque piensa que necesita $80,000 más los gastos de cierre que a lo mejor son $5,000 más la inspección y el appraisal y todo lo demás. O sea, ¿qué se necesita para entrar a una Ok. casa? Uno, aclaro ese punto de también tengan mucho cuidado con todos los videos que ven, porque Ujú, hay mucha información por allí que no es real, ¿ok? Entonces hay que asesorarse bien y ser racional en el momento de
saber con quién trabajar. Uno, el down payment más bajo que existe es 3%, ¿ok? 3% para un préstamo convencional, 3.5% para un préstamo FHA. El convencional puede variar sus condiciones entre un 3 o un 5% dependiendo del que haya. Pero si hablamos del más bajo que hay para entrar a una casa el día de hoy, es 3%. Ponte que una casa en promedio está en 450, hablemos de 400,000 para números redondos, 3 por 4 son $12,000, $12,000 es tu down payment. ¿Okay? Existen unos costos de cierre, para calcularlos súper elevados son 3% también del precio de venta, ¿ok? Son $12,000. Ahora, elemento súper importante, yo les digo, por eso es que es importante que trabajes con una persona que conozca el mercado. Dependiendo del mercado en el que te encuentres, y qué quiero decir con el mercado en que te encuentres, qué tanta competencia hay, qué tanto inventario hay más casas en venta que compradores, hay más demanda que oferta. Dependiendo del mercado en el que te encuentres, puedes negociar más. ¿Ok? Entonces, estábamos hablando de que dos gastos fundamentales, que son down payment y costos de cierre. Los costos de cierre son un gasto que puede ser negociable con el vendedor. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si hay mucha competencia, obviamente el vendedor se va a quedar con la oferta que menos cosas o menos dinero le pida. ¿Ok? Pero si están en un mercado en el que la casa tiene un tiempo en el mercado, podrás negociar más. Y quizás esos costos de cierre sean pagados en su totalidad. ¿Ok? Cuando tú entras a una casa, generalmente cuando dice cero, entras con cero, es porque es una mezcla entre que en la ayuda del vendedor y los programas de ayuda para el down payment. Entonces, esa posibilidad existe totalmente. O sea, pero que es una existe que incluso el down combinación. payment no sean 3%, sino nada. Sí, correcto. Porque hay programas que te ayudan a ese down payment. O sea, yo no digo que los programas de ayuda son buenos o malos, hay que evaluarlos muy bien, porque sus límites de endeudamiento son menor, puedes calificar a menos, y adicionalmente, generalmente tienen una tasa de interés un Pero poquito más existen. elevada. O sea, existen, Totalmente, sí. o sea, hay personas que a lo mejor digan, ok, o sea, no No me tengo importa. nada. O sea, no tengo, de esos dos gastos tengo cero. O sea, Vale. vamos a sentarnos y vemos y, o sea, todavía Es que existe una hasta para posibilidad. la persona que me dice, llega a la oficina y me dice, tengo cero, hay posibilidad. Por O eso. sea, tengo cero, no tengo dinero, tengo cero literal en la cuenta. Gano lo que gano, lo debo, la renta, mis gastos generales, esa persona puede comprar. Ahora, ¿qué elementos necesito de esa persona para decir, ok, puedes calificar? Vamos a evaluar ingresos, ¿verdad? Porque es lo que determina mi capacidad de compra. Vamos a evaluar deudas y vamos a evaluar crédito porque es el que le muestra al banco mi comportamiento de pago hacia las deudas. Por eso, pero es súper importante que la persona que, o sea, que no tiene a lo mejor nada de dinero en su cuenta, entienda que, o sea, Sí. hey, todavía hay opciones Creo que y creo que yo siempre he dicho que o sea, las herramientas se dan a través del conocimiento y creo que, o sea, el tener, creo que las personas que logran las cosas o que llegan a una meta son las personas que pues tienen herramientas. Entonces creo que es importante esa parte. Ahora, ¿qué pasa con la persona que ya tiene una casa? O sea, hay muchas personas que dicen, tengo, no sé, esta cantidad ahorrada o ¿sabes qué? O sea, yo soy nuevo en este país, no sé cómo, o sea, no sé en qué se invierte, no sé qué es mejor, qué es aquí, qué es allá. O sea, sé que a lo mejor este no es un mercado a lo mejor en donde, porque hay muchas personas que también creen que van a comprar una casa y van a pagar su casa y la casa nueva también con la renta y es como que, o sea, ok, no es así, o sea, cuéntame un poquito de esa parte, o sea, okay. ya tenemos a la primera persona, ya tiene una Tenemos la casa. primera casa. Ahora, qué bien. Yo siempre soy partidaria de que las mejores inversiones son las que menos dinero se ponen. ¿Ok? Yo considero que si tú tienes una inversión, la primera casa, y entraste con cero, imagínate qué inversión a que a largo plazo te va a generar dinero, entras con cero. Sí, Ninguna. ¿Ok? Entonces, compras esa primera casa que puedes usar un programa de ayuda, puedes entrar en cero, paso un año, ¿ok? Y puedo comprar una segunda casa. Ahora, ¿cómo puedo estratégicamente comprar esa segunda casa, ¿verdad? Invirtiendo lo menos posible, comprándola para yo vivir. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a comprar una casa en la que yo voy a vivir, el down payment y los intereses son muchísimo menores que si voy a comprar una casa de inversión. Si voy a comprar una casa de inversión, sí podemos hablar 20%, pero olvidemos eso ahorita. ¿Por qué? Porque sigue siendo una casa que a largo plazo va a ser de inversión. Recuerda que tú llegas todos los días a tu casa y es tu casa donde tú vives, pero todos los días se está revalorizando. Independientemente de, es una inversión que está creciendo. Entonces,
Si decimos o si explicamos al banco que vamos a vivir en esa segunda casa, también podemos entrar desde de 3 a 5% de down payment. ¿Ok? Ujú, Ya cambiaría el tipo de préstamo porque es tu segunda casa, pero imagínense, ya entramos en la primera con cero y ahora vamos a la segunda con un 3%. ujú, $400,000, $12,000 y ya tienes dos casas revalorizándose. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta primera? Esta primera la vamos a rentar. ujú, ¿Ok? ¿Qué pasa con la renta? Anula esa deuda para términos de, o sea, de precalificación para la segunda casa, ¿verdad? Dependiendo de lo que estés pagando de mortgage, obviamente, pues puede dar un excedente, puede pagarse nada más, puede haber un negativo. Hoy en día, si te soy honesta, vemos muchos negativos. ¿Qué pasa? Que el pago de mortgage es un poquito más alto de lo que puedas rentar en ujú, esa propiedad. ¿Ok? Hay formas de trabajar eso con el banco, ¿verdad? En función de cuánto la vayas a rentar y entras en la segunda casa con un 3%. Ya tengo dos revalorizándose. Volvamos a las personas que tú me dices, o sea, tengo un trabajo, gano $20 la hora, trabajo 40 horas a la semana. Yo siempre les pregunto, ¿ustedes saben lo difícil que es ahorrar en este país? Si yo les digo que de aquí a unos 4 años o 3 años, usted va a tener $50,000 o va a tener $60,000 en esa casa, dígame, usted no lo haría. Entró con cero y en 3 años va a tener $60,000. ¿Lo podría hacer usted todos los días llegando de su casa a un apartamento de renta, ahorrando nunca. de su trabajo? Ujú. No. Y así es como muchas personas y muchas familias comienzan a construir su patrimonio. Y sabes que una de las cosas que más me gusta y he visto muchísimo últimamente es cómo la familia se organiza para comprar entre todos. Ujú. Ok, si lo veo difícil porque uno tiene muchas deudas, o sea, entonces es el hijo, el papá, o bueno, los hijos solamente, pero lo ven con una proyección de futuro. Sí. Entonces, Tú sabes que, o sea, de la manera en que yo lo veo es, si yo te dijera hoy, dame $10,000, o sea, digamos que estamos hablando de una persona de 30 años, ¿sí? ujú. Una persona normal. Bueno, no es que las de 40 no sean normal, ¿no? Pero Empe- una persona de 30 años. Si yo te dijera hoy, dame $10,000 o $12,000 o $15,000 y yo te entrego $500,000 dentro de 30 años, ¿lo harías o no lo harías? Porque, o sea, de la manera en que yo lo veo es, tienes literalmente $12,000 de down payment o de closing cost o de lo que sea que terminen ustedes viendo ahí de su lado de qué es lo que van a terminar poniendo. Otra persona va a pagar esa casa, que va a ser Ujú. el inquilino, y vas a lo largo de 30 años no solamente haber pagado la casa, sino que también esa casa se va a ver apreciado hasta un punto en donde Exactamente. no va a valer a lo mejor 300,000, que fue lo que tú la compraste, va a valer 500, 600, 700,000, y realmente durante la vida de esa casa o de la vida de ese préstamo, no tuviste que hacer mucho más que simplemente esperar y tener ese activo ahí. Y si hoy pudiste entrar, sea con 12,000 porque hiciste 3%, o incluso con 20%, si con 20%, que son $80,000, tú puedes esperar 30 años, que igual van a pasar, y esos 80,000 se te pueden transformar en 800,000, ¿por qué no hacerlo? Y realmente, o sea, siento que por eso es que realmente para mí o sea, el mercado de bienes y raíces y esa industria, y, o sea, esa parte de las inversiones es tan interesante porque siento que es una de las maneras más seguras y más estables para tú colocar tu dinero y siento que por eso es que, o sea, yo trato de estar en esa industria lo más que pueda. O sea, no es la industria en donde yo hago dinero, pero curiosamente, típicamente es la industria donde las personas que tienen dinero parquean su dinero o ponen su dinero, porque, o sea, está seguro. Es sólido, tangible y a largo plazo te va a generar. O sea, Ujú. la gente se queda mucho en el es que este año van a bajar, pero es que la economía, o sea, el historial de los precios de las casas es una curva que se va moviendo, pero se va moviendo en crecimiento. Y muchas personas cometen el error de, mejor esperar el año que viene porque van a bajar los precios. Y es como que, o sea, bajan los precios, son los intereses, o nunca bajan los precios, o desde el COVID, literalmente, o No sea, han no han bajado. bajado, O sea, y la ni gente el como que, interés ha voy a, bajado. voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. Entonces suben, 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 suben. Y la casa que en coronavirus estaba literal, o sea, la casa que yo iba a comprar en ese momento, en el 2020, en 299,000, hoy cuesta 480,000.
O sea, es una cosa ridícula. Entonces, o sea, es como el mercado de bienes y raíces, de la bolsa de valores. O sea, compra hoy y mañana y pasado si puedes y al otro día también, porque nunca sabes. O sea, no trates de predecir lo que viene porque al final del día no Es funciona. que te lo juro que jamás he visto un comprador realmente arrepentirse de comprar, porque si compras hoy y los intereses están altos y bajan, puedes refinanciar. O sea, es de tantas formas que puedes manejar Ujú. lo que tienes que es muy difícil realmente que pierdas. Yo digo, puede llegar a perder quien vende cuando no tiene que vender. Sí. Y muchas personas lo hacen por desesperación o por miedo o por lo que sea, pero si tuvieran a alguien ahí apoyándolos y educándolos, es como que ya va. O sea, vamos Es que a mantenerlo porque ahorita a lo mejor se ve mal, pero no está tan mal más adelante. ¿cuántas personas no vendieron su casa desesperadamente porque todo el mundo en COVID decía que las casas se iban a ir al suelo? Y Ujú, fue donde más subieron. ujú. Y Literal. vendieron la casa y esas personas después decían, Dios mío, o sea, las casas se ¿Qué revalorizaron casi hice? $100,000 en menos de un Es que año. todo, mira, yo una de las cosas que le digo a mi equipo todo el tiempo es, si esa persona compró 2020 o antes, inmediatamente asume que tienen $100,000 de De equity equity. dentro de su casa en Es que creo todas que las áreas, porque hay áreas de Las Vegas en que no todas. deberían revalorizarse. O sea, hay áreas que yo digo, pero es que o sea, ¿quién va a comprar esta casa en $500,000 aquí? Y la siguen comprando, o sea, se revalorizó todo. Todo. Ahora, hay algo que tú decías y es conocer el mercado y trabajar con alguien que conozca el mercado. Y una de las cosas que nosotros hicimos con la casa en donde estamos ahorita en este momento fue, o sea, ofrecer por debajo, pero una cantidad abrupta de dinero por debajo de lo que de la constructora quería. Nos compraron el interés, nos dieron gastos de cierre, nos dieron un poco de cosas que, o sea, creo que si no hubieses conocido el mercado en ese momento, no hubiésemos entrado a esta casa con prácticamente nada. Y o sea, es una casa que tú la ves y dices, uy, esto debió haber costado mucho dinero y realmente, o sea, fue como que Entramos con muy casi que no poco. entramos con nada. Y es importante que sepan también que al trabajar con una persona que sabe sobre el mercado, que, o sea, cuando te llamen, van a estar con una persona que va a pelear por eso, por esa parte y no va a estar a lo mejor asustada porque conoces a dónde te estás metiendo. Es que por lo menos pasó cuando compramos esta casa y me voy a ese tema, que hay que saber aprovechar las oportunidades en el mercado. Ujú, Y en el momento en el que se compró esta casa, justamente fue cuando las constructoras querían cumplir, uno, las metas del año y ujú, estaban comprando la tasa de interés. ujú. Entonces logramos entrar en una propiedad con una tasa de interés que no se estaba viendo en el mercado. Es Pero un interés del 2021-2022. exactamente, entonces, ¿cómo llegamos realmente a la propiedad? Porque sabía que la mejor opción que podíamos tener era nueva construcción. Ujú. Y en ese momento fue una ola de clientes que entraron en nueva Sí, yo me construcción. acuerdo que, o sea, todas las entregas eran nueva Nueva construcción. construcción, nueva construcción, nueva construcción. ¿Por qué? Porque sabía que les podía ofrecer algo mejor de lo que iba a estar en resale. Iban a poder entrar en una casa nueva. Ujú, Ahora, digamos, hablando un poquito entre lo nuevo y las casas nuevas y las casas que son usadas. O sea, cuando vamos a la precalificación, los taxes de las casas nuevas son más elevados de las casas que ya ujú. tienen años. Entonces eso a veces condiciona un poquito la precalificación. Lo cual es súper curioso para mí porque supuestamente, o sea, porque realmente eso es el valor supuestamente de la propiedad baja Uh y -huh. por eso pagas menos taxes a través de los años, pero realmente el valor de la propiedad sube, o sea, entonces es como medio extraño eso. El punto es que cuando calificas al préstamo, el banco estima los taxes de propiedad en el 1% del valor de la propiedad porque el condado no ha hecho la evaluación del valor real. Ujú. Generalmente cuando llega el condado, los taxes de propiedad tienden a bajar y baja tu pago de mortgage. Si les suena esto, no he visto aún que los que han comprado en casa nueva les ajusten el pago hacia algo, o sea, algo mejor, aún no lo he visto, pero generalmente eso es lo que pasa. Sí, Ahora, ventajas por el otro lado, o sea, obviamente tienes garantías, tienes, o sea, estás protegido. Más, me gustaría hablar un poquito de eso, de lo de las garantías, de las inspecciones, porque, o sea, contando aquí historias de nosotros, casa nueva, y cuando prendimos la calefacción, sí, no servía. no servía. Nosotros, ¿qué está pasando? O Ni se sea, apaga el calentador, o sea. pasa, o sea, pasa en casa nueva, pasa en casa rosada,
Y es un elemento súper importante de hablar porque siempre hablamos de todo lo bonito de real estate y últimamente me ha pasado que han salido algunas propiedades y bueno, luego sale un daño. Entonces es el riesgo que tienes que tomar, Ujú, ¿verdad? Porque ahora eres dueño de casa. Entonces, sí, se está revalorizando y todo, pero tienes que prepararte y tener tus ahorros porque sí, probablemente algo se pueda dañar ujú. o quieres hacer algunas remodelaciones o tienes que hacerle un mantenimiento recurrente a la casa para poder mantenerla en buen estado. Sí. Entonces es súper importante que no dejen esa parte de lado porque decimos todo es muy bonito, Ujú. pero tienes que prepararte porque ser dueño de casa también trae sus Y yo responsabilidades. creo que ahí es donde está, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, creo que ahí es, o sea, es como la importancia de que no nada más quieres vender la casa por venderla, ¿no? O sea, es como preparar a la persona y creo que ahí está lo bonito. O sea, creo que el decirle a la persona lo que tiene que esperar o debería prepararse, creo que es algo que a lo mejor muchos agentes de bienes y raíces dejan por fuera porque si a lo mejor les dices, los asustas y no compran y entonces ya se te cayó la venta, pero realmente es lo opuesto, es como, o sea, me siento seguro ahora porque por lo menos sé a qué me estoy atendiendo, o sea, en qué me estoy metiendo. Em, o sea, qué consejo o qué información final estamos dejando por fuera? Uy, 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 yo creo que hablamos un poquitito de todo, pero volviendo a lo más básico y a lo más importante, es trabaja con una persona que conozca, que esté activa y que realmente tú sientas esa confianza de que te quiere ayudar. Y yo a veces le digo al gente, mire, o sea, es como, hay dos cosas que son un clic al momento. Uno, si te sientes bien con la persona que estás trabajando desde la primera cita, o sea, le estás confiando una transacción de, no sé, 300.000, 400.000, medio millón, un millón, o sea, es mucho dinero el Sí, que está en probablemente la juego, compra más grande. una deuda que va a ser por muchos años, así que asegúrate de trabajar con una persona en la que tú sientas realmente que te está ayudando, Ujú. ¿ok? Muchas veces, o sea, me ha tocado decir, no les puedo ayudar, y creo que te lo comenté, o sea, te dije, me llegó un cliente, les di los taxes, o sea, teníamos que esperar a este año para que calificara y de repente lo ve en redes sociales y compró. Yo le dije, y miraba yo traje los taxis y yo decía, estos taxis no dan. Ujú. Entonces ahí tú empiezas a Sí, evaluar que hay personas que realmente son capaces de hacer cualquier cosa, pero realmente no te están asesorando de la mejor forma. sí. Y eso se ve yo creo que en todas las industrias, porque o sea, hay veces que yo veo, o sea, muchas veces me han llevado pólizas a la oficina que es como que, o sea, señora, o sea, corra de ahí de esa oficina porque, o sea, no sé qué le hicieron, pero eso está muy Mal. mal. Y hay otras veces que simplemente, pues, ok, ¿sabes qué? O sea, yo pude haberle vendido una póliza, pero no tengo el mejor producto para usted, o sea, simplemente vaya y consígalo con esta Sí. persona. Y creo que, o sea, completamente. Ahora, si fuese contigo que quieren trabajar, ¿dónde te consiguen? Ah, bueno, y redes sociales, número de teléfono, ¿qué doy? ¿Qué? No sé, como quieras. Bueno, si me quieren contactar, aquí estoy. Mi nombre es Elda Puleo, elda.realtor.puleo, mi Instagram. Sí, súper gracioso, pero Elda escriben Elda Puleo y me van a encontrar. No creo que haya Y muchas, sí, Eldas no, Puleos. no, no, creo que soy la única en el MLS. Así que bueno, Elda Puleo, mi número de teléfono 702-704-8544. Una cosa súper importante y que a veces es como que, o sea, la consulta es gratuita. O sea, hablar con una persona que se siente, te explique. O sea, nosotros damos consultas gratis, Ujú. gratis. O sea, no es como que, ay, tengo que pagarle y no, no. O sea, nosotros le entregamos el tiempo a las personas y creo que es lo más valioso que tenemos. Y estamos allí en una cita educándolos, organizándolos, preparándolos. Así que no tengan miedo de hacer esa cita porque lo único que se pueden llevar es un montón de información. Sí, Decir, ah, yo pensaba que esto era así y no era así. O sea, total. sí, yo creo que la primera cita conmigo parecía una clase. Yo creo que, ¿sabes? ¿Será que lo dejo mareado? ¿Será que me entendió todo? Porque hablo de tantas cosas Sí. que a veces No, pero es muy difícil. es importante porque tiene, o sea, hay muchos componentes y muchas cosas que realmente, o sea, am, son, o sea, son necesarias saberlas y creo que, o sea, es lo bonito de lo que uno puede hacer, es hacerlo con, dando todas las herramientas a las que uno hoy en día pues tiene acceso. Am, Gracias por estar aquí. Y si Gracias. tienen preguntas, si tienen dudas, o sea, el episodio no se trata nada más de haber revisado lo que revisamos aquí, o sea, pueden haber surgido muchísimas preguntas
sobre esta conversación que acabamos de tratar de tener. Y nada, o sea, ya saben dónde conseguirla, dónde preguntarle, dónde molestarla, así estén donde estén realmente, o sea, un mensajito no creo que te vaya a molestar, No. así que am, nada, pregúntense, pregúntenle, era lo que iba a decir, y nada, nos vemos en la próxima. Gracias.